Buenos días, entonces, oficialmente a esta clase grabada para el cuarto año medio C, día martes 24 de agosto, 9:20 de la mañana, ya empezando esta clase, chiquillos. Como les dije, dejamos atrás las reacciones ácido-base, dejamos atrás todo lo que es lo que estudiamos el primer semestre y damos paso a este repaso o a este recordatorio de contenidos que ustedes tienen que manejar para la prueba de transición. La unidad que vamos a tratar hoy día, si bien va a ser una mini unidad, chiquillos, porque química orgánica es muy amplia, estaríamos todo el semestre viendo química orgánica, pero lo vamos a sintetizar en los aspectos más importantes con el fin de darles las herramientas a ustedes para que puedan enfrentar de mejor forma la prueba de transición, ya sea para una carrera profesional, técnica, para lo que ustedes quieran seguir después de cuarto medio, ¿ya? Entonces, el objetivo hoy día va a ser comprender los compuestos orgánicos, cuyo átomo central es el carbono. Esta unidad tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos algo, siempre nos vamos viendo diferentes tipos de reacciones que nos llevan al tema central. Pero aquí, el protagonista es uno solo. El protagonista de esta unidad es el carbono, o sea, nosotros vamos a estudiar el carbono en todas sus formas y vamos a aprender que gracias a él hay mucha aplicación en el área de las ciencias. Ustedes, como son un curso biólogo, me imagino que su orientación es más científica, por lo tanto, todo lo que vamos a ver en esta clase les va a dar un sustento teórico, ya a lo que ustedes como alumnos de cuarto medio ya deben conocer. Y si no lo conocen, el momento es ahora, ¿ya? Entonces vamos a aprender y hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con un mapa conceptual. Entonces, a medida de que ustedes me vayan diciendo de que se acuerdan y los aportes que puedo ir haciendo yo, vamos a construir una lluvia de ideas que las vamos a entrelazar entre sí. ¿Para qué? Para poder dar la definición de qué es verdaderamente la química orgánica. Cuando yo nombro esta unidad, ¿de qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de algo, no? Segundo medio. Nombrar compuestos. Ya, lo voy a poner aquí. Nombrar compuestos. ¿Qué más? ¿Cómo se unían esos compuestos? Como ustedes lo miraban y que veían, una estructura, ¿cierto? Que se unían dos elementos químicos mediante ¿qué? Mediante un enlace. ¿Quiénes estaban presentes en esos compuestos, chiquillos? ¿Aquí qué dice? ¿Qué dice el objetivo? El carbono. El carbono, o sea, a quien más vamos a estudiar es al carbono. Miren, mediante estos tres conceptos, carbono, enlace, compuesto. O sea, básicamente estamos definiendo que la química orgánica tiene que ver con algún compuesto cuyo elemento principal es el carbono, que se une a través de enlaces. Entonces, vamos a empezar y yo voy a poner aquí carbono. Y resulta que el carbono, ya sabemos que es el elemento principal ¿de qué? ¿De quién es el elemento principal? De la química orgánica. O sea, que ustedes en la prueba le preguntan ¿cuál es el elemento principal de estudio en la química orgánica? No van a contestar nada más y nada menos que este caballero de aquí. Él es quien nos va a permitir a nosotros estudiar estas cadenas que tienen diferentes características. Pero resulta que el carbono, yo lo podré crear. ¿Dónde encuentro el carbono, chiquillos? ¿Dónde está? Nosotros lo conocemos porque, claro, en química el profesor o la profesora que ustedes tuvieron anteriormente les dijo, chiquillos, el carbono es un elemento químico. Pero ustedes creen que el hombre pudo construir ese elemento químico, que lo encontraron por ahí, que se inventó. ¿De dónde proviene el carbono? Nadie tiene algo por aquí en la mente. Primero, el carbono lo encontramos en la tabla periódica de los elementos químicos, ¿cierto? Por lo tanto, si lo encontramos en la tabla periódica, no es algo inventado, sino que es algo descubierto. Cuando se creó esta tabla periódica, ¿quién creó la tabla periódica?
Dmitri Mendeleev. Eso tienen que saberlo. No sé si lo van a preguntar en la prueba. En mi tiempo la prueba era mucho más teórica, ¿ya? Pero ahora ha ido evolucionando y ya no preguntan tantos datos freak, ¿ya? Sin embargo, ustedes tienen que saber que todos los elementos químicos no han sido inventados, sino que han sido descubiertos. Por lo tanto, a este amigo lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Pero la tabla periódica, chiquillos, ¿va a ser distinta en todos los países o es igual en todo el mundo? Es igual en todo el mundo, ¿cierto, Miguel? Por lo tanto, el carbono, al igual que otros elementos, tiene una posición determinada. Él está en un espacio de la tabla periódica y si yo voy a, por ejemplo, Ecuador, lo voy a encontrar en el mismo espacio. Si me voy a Europa, el carbono va a seguir estando en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque él tiene una característica. Su símbolo es la letra C, ¿cierto? Con que lo representamos. Su número atómico es 6 y su número másico es 12. Este es el dato que nosotros ocupamos cuando calculamos masas molares, para calcular el número de moles. Y el 6 es la cantidad de electrones que tiene presente la estructura atómica. Entonces, aquí yo me voy a ir un poquito y les voy a preguntar. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el modelo atómico aceptado en la actualidad? Modelo atómico. ¿Cómo estaba compuesto el átomo? ¿Qué era el átomo? Habían 3 partículas que lo componían. A ver. Ya, los protones. ¿Quién más? Los electrones y falta uno que no tiene carga. Los neutrones. Entonces resulta que si nosotros tenemos un átomo, no me quedaron muy buenas estas cositas, pero imagínense que tenemos un átomo. El centro se llama núcleo. Y en ese núcleo yo voy a encontrar 2 partículas que son características que le entregan masa, ¿ya?, a este átomo. Las partículas son, ¿quiénes estaban en el núcleo? Los protones y los neutrones. Por lo tanto, ellos, como estaban en el núcleo, y el núcleo es un macizo, imagínenselo como un huevito que no se puede destruir, alrededor tenía que tener una compensación de cargas. ¿Por qué? Porque aquí adentro estaban positivos, por lo tanto, las partículas que estaban en el exterior, ¿cómo tenían que ser? Negativas. ¿Y cómo se llamaban esas? Los electrones. Y resulta que como este amigo carbono tiene 6 en el número atómico, quiere decir que él tiene 6 electrones en su órbita. Y resulta que los electrones andan por aquí. Andan aquí, voy a buscar los 6 electrones. Están por aquí los electrones. ¿Y ustedes creen que estos electrones pueden estar todos juntos, por ejemplo, en un orbital? Yo ahí dibujé 6, en 2 orbitales distintos. Orbitales son los que tenemos alrededor del núcleo. ¿Estos electrones pueden estar todos juntitos en un orbital? ¿Qué creen ustedes? A ver, Miguel, ¿qué cree usted? Creo que sí. ¿Usted cree que sí? Pero resulta que si yo le digo, ¿cómo se llevarán estos amigos que son negativos? ¿Se llevarán bien o se llevarán mal? ¿Qué pasa cuando tengo 2 partículas con la misma carga? Se repelen, ¿cierto? Entonces resulta que estos orbitales son estratégicamente dispuestos alrededor del átomo con el fin de que estos electrones no se choquen entre sí. Porque si viene este amigo y choca con este, puedo provocar una desestabilización del núcleo, ¿cierto? ¿Por qué? Por eso se crean los niveles de energía. Estos orbitales representan los niveles de energía que tienen. Si nosotros vemos la atracción, chiquillos, el núcleo que tiene siempre carga positiva, y eso nunca se les olvide, va a atraer a estos orbitales. Si estoy más cerquita del núcleo, ¿me atrae con más o con menos fuerza? Me atrae con más fuerza, ¿cierto? Porque tengo toda la carga positiva que me está trayendo. Mientras me voy alejando del núcleo, va perdiendo esa fuerza de atracción, pero va aumentando el nivel de energía porque mientras más lejos, más orbitales voy teniendo. Este amigo carbono no puede tener más de 2 orbitales. Por lo tanto, vamos a recordar cuál es su configuración electrónica. ¿Ya? La configuración electrónica de este carbono, le voy a poner aquí arriba, con electrónica, es la manera en la que están dispuestos los electrones. Cómo se ordenan estos electrones con el fin de que el átomo esté de manera estable y podamos tener presencia del carbono. Entonces resulta que ya sabemos que son 6 electrones. Por lo tanto, en el primer nivel de energía,
yo voy a tener un nivel de orbital, o sea, un tipo de orbital, que se llama orbital S. Este orbital S, ahí ya nos vamos a ir un poquito de configuración electrónica, es un orbital que es esférico, que es redondito, redondito, redondito. Y él como máximo, que es este primero, ¿cuántos electrones admite? 2. 2. Entonces aquí yo pongo un 2. Y me voy al otro nivel de energía, que es el nivel 2. Pero este nivel 2 que yo dibujé aquí de manera circular está compuesto por dos tipos de orbitales, que son orbitales S, redonditos, y orbitales P, que son un poquito más chatitos y helicoidales. Yo aquí no lo puedo dibujar porque no soy experta, pero sí ustedes pueden googlear y pueden poner cuáles son los orbitales del carbono y les van a aparecer imágenes donde les va a verificar cuáles son los caminos que recorre este electrón. Entonces, 1s2, 2s, ¿cuánto admitía el S? 2. Y ahora en el mismo orbital 2, ¿cuántos me faltan para llegar a 6 electrones, chiquillos? ¿Cuántos me faltan? Los cilindros son los electrones. 2, 4, ¿cuántos me faltan para llegar a 6? 2. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto les va a servir para la prueba. Para la prueba de transición, cuando hablo de eso estoy fijándome en fin de año. ¿Qué va a pasar? A ustedes le van a preguntar, ¿cuál es la característica más importante del carbono? Y a partir de esta configuración electrónica, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el nivel más lejos del núcleo, él tiene 2 niveles, en el nivel más lejos del núcleo, ¿cuántos electrones hay? 1, 2, hay 4. ¿Por qué? Porque en el último nivel de energía, él tiene 4 electrones. Entonces aquí hablamos de la tetravalencia del carbono. ¿Por qué es tetravalente? Porque él tiene 4 electrones de valencia. Tiene 4 electrones que están dispuestos a formar enlaces. Por lo tanto, forma 4 enlaces y lo vamos a representar así. 4 puntitos alrededor. Recuerden que un enlace es la unión de 2 electrones. Un amigo pone su electrón y el que se quiere unir con él también le dice, ok, ya hermano, démonos la mano, pero cada uno aporta con un electrón. ¿Ya? Entonces, si en la prueba yo les pregunto, chiquillos, ¿el carbono es tetravalente? ¿Verdadero o falso? Verdadero, y que no se les olvide nunca más. Voy a borrar esta imagen para que tengamos más espacio. Pero resulta que no nos vamos a quedar solamente pensando en que el carbono está en la tabla periódica y llegamos a decir que es tetravalente, sino que cuando yo les pregunté de dónde provenía, yo les dije que era algo que el hombre no había creado, sino que había descubierto. ¿De dónde creen ustedes que se descubre el petróleo? O sea, el petróleo, dije la respuesta. ¿Que se descubre el carbono? ¿De dónde viene el carbono? Lo acabo de decir. Proviene del petróleo. Es un derivado, ¿ya?, del petróleo. ¿Por qué? Porque resulta que en estos yacimientos de petróleo donde se ven, cierto, en las capas más profundas de la corteza terrestre, está en estado líquido una sustancia, cierto, que es de color media negra, pero resulta que así propiamente tal el petróleo nosotros no lo ocupamos. En algunos combustibles sí, pero resulta que a él le hacemos un proceso. ¿Para qué? Para poder ocupar, ¿cierto?, este elemento químico que tenemos aquí presente. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? ¿Los conocen ustedes? ¿Han escuchado alguna vez de algo que se llama diésel, gasolina, gas? Ese es el principal uso del carbono en la vida cotidiana. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la bencinera y ustedes escuchan al papá o al colectivero o a quien esté arriba del auto y dice, me da 5.000 de 93. ¿Qué está pidiendo ahí? Cuando dice, me da 5.000 de 93, eso me da 10.000 de 97, ¿qué está pidiendo? Benzina. Y resulta que cuando hablan de esta especificación técnica del 93, 95, 97, ¿a qué se referirán? La pureza. La pureza. A la pureza, o sea, es decir, a la cantidad de carbonos que hay
ramificados en una cadena o no hay ramificados. Por lo tanto, cuando ustedes vean alrededor y se den cuenta de acciones tan normales como, por ejemplo, ir a echar benzina, ahí hay química. El octanaje, ya que es el 93, 95, 97, es la cantidad de carbonos que hay ramificados en una cadena, ¿ya? Como decía Miguel, la pureza. ¿Cuál es más cara, la de 93 o la de 97? La de 97, o sea, yo voy pagando más mientras más pura supuestamente es esta benzina. ¿Por qué? Por la cantidad de carbonos que tiene ramificados. ¿Qué es ramificados? Ramificados, ya esparcidos. ¿Y cómo podríamos representar nosotros una ramificación? Como algo que sale de una cadena. Nosotros vamos a estudiar una cadena que es principal y a ellos le van a aparecer como unos bracitos. Uno va a tener bracitos más largos, otro va a tener unos bracitos que son más chuecos, que van a formar otros tipos de letras, ¿ya? Pero lo más importante es que nosotros sepamos identificar que hay cadenas largas y cadenas ramificadas, que son las que salen de esta cadena principal, ¿ya? Entonces, gas, diésel, y hay otro compuesto que se llama asfalto. ¿Lo conocen, chiquillos? El asfalto. ¿Quién lo dijo? Muy bien. El asfalto, al tiro Miguel. El asfalto es como el residuo que queda de la destilación que se le hace a este petróleo. ¿Por qué? Porque este petróleo, ¿cómo se trabaja? Bajo la destilación fraccionada. Es un proceso químico que permite separar líquidos a diferentes temperaturas. Entonces son torres altas, chiquillos, que ustedes van a ver, torres gigantescas, que según el piso de estas torres van a tener diferentes temperaturas estos líquidos. Y según la temperatura lo vamos a clasificar como gas, como diésel, como asfalto y como otros derivados del mismo petróleo que está compuesto por puro carbono. Y aquí hay puro dinero. Por eso es la importancia de la industria química o de la industria en general cuando dice ahí hay un yacimiento de petróleo. Ahí hay dinero. ¿Por qué? Porque este carbono que nosotros miramos así como ya es un elemento más de la tabla periódica, entrega un gran porcentaje de ganancias al país que puede explotar ese yacimiento. ¿Ya? Miguel, ¿qué me iba a decir usted antes de que me dijera la compañera? La parafina igual. La parafina igual. Destilación fraccionada, entonces, y resulta que este carbono, cuando se va uniendo, va formando macromoléculas. ¿Qué se refiere a una macromolécula? ¿Una molécula chiquitita o una molécula grande? Excelente. Entonces, siempre ustedes tienen que recordar que forma macromoléculas. ¿Pero con quién? ¿Podrá estar siempre el carbono con otro carbono o el carbono se unirá a otros elementos? Se une a otros. ¿A cuáles? Por ejemplo, se va a unir al hidrógeno, se va a unir al oxígeno, a veces se une al azufre, otras veces al fósforo, pero lo más importante, el hidrógeno y el oxígeno. Y estas macromoléculas, chiquillos, ustedes como buenos biólogos que son, me imagino que han escuchado alguna vez en su vida los grupos funcionales. ¿Los han escuchado, no? Los éter, los éster, la cetona, el aldehído, ¿cierto? Entonces, estas son consideradas macromoléculas. Si ustedes se dan cuenta, cuyo eje principal siempre va a ser el carbono. Pero este ya es un ámbito como más bien de la biología, ¿cierto? Saber cómo funcionan estos grupos funcionales, valga la redundancia, para nuestro funcionamiento biológico. Sin embargo, este carbono, como se une con el hidrógeno, ellos forman una familia muy importante, que es aquella familia que nosotros vamos a estudiar durante las próximas clases y vamos a aprender a nombrar. ¿Ya? Cuando se une con un hidrógeno, vamos a tener una familia que se llama hidrocarburos. No ve nada. Ay. Hidrocarburos. Entonces, esta familia de hidrocarburos, ¿por qué no está compuesta? A ver si me están siguiendo. ¿Por qué no está compuesta la familia de los hidrocarburos? Por carbono más hidrógeno. Y aquí está nuestro eje central,
¿Por qué? Porque como dijimos que el carbono era tetravalente, aquí en los hidrocarburos algo va a pasar. Y resulta que vamos a tener una familia que se llaman alifáticos y alicíclicos. Los alifáticos y los alicíclicos. ¿Cuál va a ser cada uno de ellos? ¿Lo escucharon alguna vez en su vida esos nombres, chiquillos, o no? ¿No? Por allá me dicen que no, por allá, ¿no? Por allá. Alifáticos y alicíclicos. Los alifáticos son cadenas abiertas. Es decir, nosotros vamos a ver un carbono aquí, por ejemplo, que se va a juntar a otro carbono, que se va a juntar a otro carbono, que se va a juntar a otro y se va a juntar a otro. Pero el que empezó allá no se va a juntar nada más con el que está aquí, porque son cadenas abiertas. Mientras que los alicíclicos tienen que ver con cadenas cíclicas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y cada uno de estos vértices representa un carbono, mi carbono 1 es también mi carbono del final. Entonces son figuras que se cierran, van creando ciclos. Y nosotros durante las próximas clases vamos a aprender a nombrar tanto a las cadenas abiertas como a las cadenas que son ciclos. Y también vamos a conocer una familia muy importante, que es la familia del benceno. ¿Ya? Que se llaman aromáticos. Pero resulta que el carbono también, chiquillos, está presente, aparte de esta parte de la industria química, está presente en algo muy importante que es la contaminación ambiental. ¿Ya? ¿Ustedes conocen, por ejemplo, algo que nosotros ocupemos cotidianamente que esté compuesto de carbono? ¿No? ¿O sí? ¿Conocen algo que esté compuesto de carbono, aparte de estos que yo les nombré acá, que son derivados del petróleo? ¿No? Yo les voy a decir que sí, solamente que no lo saben. El carbono a través de un proceso químico logra la polimerización. La polimerización es este proceso que se lleva a cabo con el fin de todas estas macromoléculas que nosotros dijimos que estaban compuestas por el carbono, que se empiecen a juntar y formen estructuras pero gigantescas, 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 como redes solamente compuestas por carbono. Y resulta que esta polimerización tiene como unidad principal los monómeros. Los monómeros son cadenas cortitas que se repiten una y otra vez. Imagínense que tengo dos carbonos pegaditos, pero que yo replico eso por miles de veces y formo cadenas gigantescas, estructuras muy, muy grandes. ¿Para qué? Para formar polímeros. ¿Y ustedes saben lo que son los polímeros? Ya sabemos que están compuestos por carbono, pero el principal polímero que nosotros tenemos hoy en día es el plástico, chiquillos. El plástico es quien más produce contaminación ambiental a nivel del mar, ¿cierto? A nivel de la tierra. Tenemos muerte de flora y de fauna dado esta contaminación, pero resulta que la industria química dice, ok, está bien, el carbono es muy importante, forma parte de los grupos funcionales, ¿cierto? Nos permite obtener riquezas a través del petróleo, ya sabemos un poco de su historia, lo vamos a nombrar, pero resulta que si estos polímeros están entregando un nivel de contaminación, ¿qué es lo que hace uno? ¿Uno quiere que esté más contaminado el ambiente o menos contaminado? Menos. Eso es lo que uno en teoría tiene que buscar, que haya menos contaminación. Entonces, ¿qué resulta que es lo que pasa con estos polímeros? A estos polímeros se les añaden nanocompósitos. ¿Qué es nano? Muy bien, algo muy chiquitito. Entonces yo les voy a contar que la industria ahora está trabajando con estos polímeros a través de los nanocompósitos. ¿Qué quiere decir un nanocompósito?
Y ahora esta información es súper, súper en boga, chiquillos. Entonces ustedes que están en una conversación con sus papás, con sus amigos, y ya están, por supuesto, teniendo conversaciones de mayor nivel, ustedes van a poder hablar de los nanocompósitos poliméricos como aquellas cadenas de carbono que se están juntando con partículas muy pequeñitas con el fin de reducir el tiempo en que se degrade el plástico. ¿El plástico se degrada muy rápido o muy lento? Muy lento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Para que no estén esos residuos de plástico en el mar cuando nosotros vamos a la playa y de repente vemos una botella que está así, o una bolsa que está un poquito más delgada, lleva años intentando degradarse. Entonces, para que no pasen esa cantidad de años, sino que pasen menos tiempo, nosotros le adicionamos algunas nanopartículas. ¿De qué? De cobre, por ejemplo, de calcio, de magnesio. Mi tesis en mi primera carrera, chiquillos, para que ustedes vean que esto es aplicable, fue crear un film, ¿ya? Para poder hacer una bolsa, ¿ya? Que tuviera la característica de que se degradara en menos tiempo. El plástico se degrada aproximadamente en 1000 años, entonces lo que nosotros buscábamos era bajar ese tiempo de vida de los 1000 años a 500 años. ¿Gracias a qué? A estas nanopartículas que, si ustedes, tal cual como dijo el compañero, son muy pequeñitas, entonces nosotros las preparábamos en el laboratorio y quedaba algo que nosotros prácticamente no veíamos. Adicionábamos, por ejemplo, 1 gramo a una bolsa de pellet. ¿A qué se le llama pellet? A este plástico que viene del carbono, ¿ya? Que forma estos polímeros, y uno va y dice, ya, me da 1 kilo de pellet, saldrá 1000 pesos la bolsa, y esto se funde, ¿ya? A altas temperaturas, entonces formamos como una pasta, sacamos un poquito de esa pasta, la llevamos a una prensa, en esa prensa, obviamente nosotros lo alisamos, ¿cierto? Le damos la forma de una bolsa, ¿ya? Y como ya nosotros adicionamos estos nanocompósitos poliméricos, esa bolsa tiene un tiempo de degradación menor, ¿ya? Si bien el carbono está hace mucho tiempo, cuando Mendel le puso su tabla periódica, empezó a evolucionar en función a lo que nosotros también evolucionamos. Entonces ya no solamente nos quedamos en que ya sí, lo más importante es el petróleo. No, también hay que hacer modificaciones con el fin de seguir cuidando el planeta. Recuerden que una industria se preocupa de satisfacer las necesidades de las personas, pero no de romper el ecosistema donde nosotros estamos viviendo. Entonces ustedes como futuros profesionales lo que tienen que tener en cuenta es que, claro, uno tiene muchas ideas, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Que esas ideas vayan acorde en que el ecosistema no se muera. Porque se muere el ecosistema y nosotros también. ¿Ya? Entonces, eso es parte del carbono, para que sepan que están los nanocompósitos poliméricos que se pueden crear a nivel industrial y también a nivel de laboratorio. Yo lo hice en un espacio chiquitito. No fui a una gran industria, lo pude hacer en un espacio pequeño. Siempre y cuando ustedes tengan, por supuesto, claro los conceptos teóricos. Por eso es tan importante hablar de esto, ¿ya? Y resulta que estas cadenas abiertas se van a reconocer como alcanos, y aquí se van a acordar, alquenos y alquinos. Parece que son primos, pero no son iguales. ¿En qué se diferenciarán los alcanos, los alquenos y los alquinos, chiquillos? En la cantidad de enlaces. Ya verán, cuénteme. Los alcanos, ¿cuántos tienen? ¿Un qué? O sea, tienen solamente enlaces simples. Los alquenos, enlaces dobles. Y los alquinos, enlaces triples. O sea, nosotros vamos a estudiar estas mismas estructuras de carbono con hidrógeno, que se llaman hidrocarburos, a través de enlaces simples, dobles y enlaces triples. Por lo tanto, ¿ustedes creen que nosotros vamos a poder nombrar esta cadena como se nos antoje? ¿O habrá que seguir algún par de reglas para poder hacerlo? Hay que seguir un par de reglas. Entonces, los hidrocarburos se nombran a través de la IUPAC. ¿Conocen la IUPAC? ¿Saben qué significa esta sigla? Ya está encargado de cómo nosotros nombramos los compuestos. Y por ejemplo, si yo me voy a Estados Unidos y quiero comprar metanol, ¿cómo sabe Estados Unidos que el metanol que yo quiero es el mismo que tienen ellos? ¿Por qué? Porque la IUPAC, que es la unión aplicada de la química pura y aplicada, perdón,
¿ya? Es quien establece cómo nosotros vamos a llamar estos compuestos. Por lo tanto, los dejo invitados para que en la próxima clase vengan todos, pero con sus antenas súper paradas y sus ojitos bien atentos a la pizarra. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo vamos a nombrar estas cadenas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando son solamente enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples? Y cómo nos enseña la YPAC para poder nombrarlos. Antes de terminar la clase, para que no se me olvide y queden absolutamente nivelados con el cuarto B, recuerden que estos enlaces dobles, simples y triples también los podemos encontrar como enlaces sigma y enlaces pi. Y esto para la prueba es súper importante, chiquillos, para la prueba de transición, ¿ya? Enlaces sigma y enlaces pi, ¿ya? Entonces, antes de terminar con esta clase entretenida, que espero que para ustedes también lo haya sido, cuéntenme, ¿aprendieron algo hoy día o no? Díganme. La YPAC, la Unión de la Química Pura y Aplicada. Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. ¿Aprendimos algo hoy día o no, chiquillos? ¿Recordaron algo? El carbono es tetravalente. ¿Por qué? Y no quiero solamente que conteste Melanie, quiero que conteste toda la clase. ¿Por qué es tetravalente el carbono? Porque puede formar 4 enlaces. Entonces, la próxima clase nos vamos a dar cuenta que en estos hidrocarburos el carbono va a tener que sí o sí unirse a 4 hidrógenos. Eso lo vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención, chiquitas.